Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigas, amigos, hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Bueno, cada domingo, en los últimos meses, seguimos hablando de la carta a los hebreos, ¿sí? Y siempre será bueno recordar que, en resumen, la carta a los hebreos tiene un lugar preponderante en el Nuevo Testamento y en la Biblia, por ende, porque es la carta que de alguna manera pinta de cuerpo entero a la persona y obra de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Superior a los ángeles, superior a Moisés. Claro, decirlo acá no dice casi nada, pero en ese contexto histórico, siglo I, pueblo hebreo, decir más que Moisés era decir cosas sumamente mayores. Más que los ángeles, más que Moisés, más que la ley. Jesucristo. Se trata de eso. Poner en el lugar más excelso a Jesucristo. Y en esta mañana, como ven ustedes en sus boletines, tenemos lo que sería una especie de esquema, ¿no?, de lo que esperamos tratar, en base al capítulo 9, que se ha leído, versículos 11 al 28. El título es El valor trascendental de la sangre de Cristo. ¿Sí? El valor trascendental de la sangre de Cristo. Y claro, casi podríamos decir, el tema es la sangre. Y a veces leyendo, me gusta mucho últimamente leer a estos que se llaman agnósticos y otros ateos, que en el fondo no existen, pero teóricamente sí, que se alarman de que el Antiguo Testamento esté plagado de sangre, y no le falta razón. A uno mismo, cristiano, viendo bien, qué barbaridad, sangre por todos lados, todos los días, baños de sangre de animales, y también guerras en nombre de Dios terribles. Imperios que desatan baños de sangre. Y casi todo es sangre. Si alguno podría decirlo de una perspectiva no cristiana, el Antiguo Testamento es sangre. Full sangre. En todas las culturas, el tema de la sangre es determinante, o para bien o para mal, en la vida personal, en la vida familiar, en la vida social, societal. Y en el Perú, por ejemplo, hay una expresión que cada vez toma más forma. Y le he puesto ahí, está ahí en la introducción. La sangre derramada jamás será olvidada. Pero podríamos decir respecto a Jesucristo, la sangre derramada jamás será olvidada ni despreciada. El valor de la sangre. En general, acá hay médicos reales o potenciales médicos y saben lo que significa. A mí, para que me operaran en el Rebagliati, van a ser en septiembre de 18 años, en octubre de 18 años. Buscaban sangre. Y encontrar sangre así nomás. Y sangre pastoral es complicadísimo, casi no había. No sé por qué se sonríen. No digo sangre azul, que ese es otro problema, ¿no es cierto? Sangre azul. Pero me acuerdo, yo estaba medio inconsciente y escuchaba que sí, que sangre acá, y escuchaba nombres de los que iban a donar, y Abel Corriel se ofreció con 5 litros, y otros así. No sé si era así, pero me imaginaba así. ¿No? Sangre y sangre. Porque estaba en juego la vida de un servidor. Hay gente que vende su sangre. Pero el valor de la sangre es... Porque normalmente se entiende que la sangre, que es un líquido, que es como el agua, entre comillas, con una serie de componentes que alimentan y que dan
viabilidad a la vida humana y a la vida incluso de cualquier ser vivo. La sangre, entonces, tiene un inmenso valor. ¿Cuánto más la sangre de Dios mismo en la persona de Jesucristo? Muy bien, en esta mañana yo con ustedes quiero compartir desde mi aproximación al texto bíblico acerca de 3 funciones de la sangre de Jesucristo que le dan valor y, ojo, en el título le dan trascendencia. Pastor, ¿qué es eso de trascendencia? Trascendencia, un poco para que se pongan a pensar, pero la idea es que no solamente es un valor histórico, es un valor para la vida en esta tierra, y no es un valor que trasciende la historia, es un valor de la sangre de Cristo que te puede dar vida eterna, trasciende la historia, trasciende lo terreno. Entonces, 3 funciones. La primera, miren versículos 11 al 14. Hablo allí de la sangre redentora. En 15 al 22, la sangre mediadora. Y 23 al 28, la sangre purificadora. Es la misma sangre, obviamente, pero con 3 grandes funciones. ¿Sí? Me guío por el pasaje bíblico. ¿Correcto? Entonces, sangre redentora, sangre mediadora, sangre purificadora. Muy bien, sangre redentora, 11 al 14. Veamos. Vamos leyendo los textos mejor, de tal manera. A ver, 11, dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El escritor bíblico está recordando que en el Antiguo Testamento y con el tabernáculo terreno que los sacerdotes y sumos sacerdotes hacían viable en la tierra, ya sea tabernáculos portátiles, viajeros, correcto, en campamentos, o sea, el mismo local, el mismo templo, en Jerusalén, etc. Ahora él está hablando de que hay un tabernáculo mayor, un tabernáculo inconmovible en los cielos, que ese tabernáculo lo ha inaugurado Jesucristo. Él ha entrado a los cielos, ha inaugurado ese tabernáculo. ¿Sí? Y está diciendo el escritor bíblico que ese ingreso al cielo y dar forma a ese tabernáculo celestial ha tenido un costo, un precio: sangre. Es decir, ya comienza el autor a decir que nada es gratis. Hay una expresión popular, ¿no? Cuando alguien no quiere tomar algo en la tarde, un lunch, no hay lonche gratis. ¿Han escuchado eso? Sí, algunos se sonríen porque de repente pensaron que el lonche era gratis. No hay, aunque usted no lo pague, de repente de otra forma lo está pagando, lo va a pagar. ¿No es cierto? No hay lonche gratis. Entonces el autor está comenzando a decir que esa entrada a los cielos graciosa, es decir, sin precio aparente para los humanos comunes y corrientes, religiosos o no religiosos, sí ha tenido un precio. La sangre redentora, redención eterna, la sangre que redime. La palabra redención en la Biblia se usa, pero es una palabra sinónimo de rescate, de libertad, de liberación. ¿Se acuerdan? A veces es impresionante cómo, por ejemplo, en la Biblia, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo es rescatado, es liberado del poder de Egipto. No podían. Egipto era un imperio tremendo,
formidable para su tiempo. Pero definitivamente había que, para esa redención, ese rescate, esa liberación, había que derramar sangre. Y entre otras sangres, las que se derramó, fueron, miren esto, en el último, ¿cómo le llaman? En el último de las pruebas a Egipto. ¿Cuál es la palabra que usan? La última plaga, correcto. Jimmy, siempre adelante para que, ¿no? La última plaga, se habla, miren ustedes, de que fue la muerte. ¿De quiénes? De los hijos de los hebreos, los egipcios. Muerte, sangre. Dice que no escapó ninguna casa egipcia, ninguna. Desde el más pobrecito egipcio hasta el más pituco en la casa de Faraón mismo. Luto, muerte, sangre. Entre otras sangres que corrieron como ríos. Rescate, liberación, redención. Dios hizo esa redención. Sangre. Y podríamos enumerar tantos casos bíblicos y en general, en términos de la vida humana en general. Sangre. Las grandes guerras con grandes victorias en el sentido de que sí tenían una significación igual, sangre. Terrible cuando uno ve lo que pasa ahora en el mundo. ¿Cuánta sangre está corriendo? Eso que pasa en Gaza, disculpen, es espantoso, es demoníaco. Nada más que pensando en los niños, que es como estropajos ahí tirados. Eso mismo lo hace un país, pero casi todos hacen lo mismo, o harían lo mismo. Pero ¿cuál es la idea? Sangre. La sangre se derrama para rescatar, para liberar, para redimir. La sangre de Cristo, dice el escritor, fue el precio, escuchen, fue el precio, fue, si se quiere, el costo de lo que los que van a confiar en Cristo desde todos los tiempos y lugar van a tener que apreciar, valorar. Cuando era un muchacho, me acuerdo, hay expresiones tan antiguas, pero ¿no? La dice, ¿cómo es? La letra ¿con qué entra? Bueno, con leche después, pero con sangre entra. Ahora con leche, con cuaca, dices, no, que tomar tu leche y tu cuaca para que puedas aprender rápido, ¿no? Tengo un cuñado ahí que es gracioso, tenía una alumna, era su empleada de la casa, y este amigo, cuñado suizo, amargado porque dice, esta chica no entiende las matemáticas. Y suizo a la antigua y quería meterle cocacho, ¿no? Eso no se hace. Estamos en el siglo XXI. No. Pero a la antigua, ¿no? Era un cocacho, era normal, por decirlo lo más suave. La idea, la letra con sangre entra. Pero otra vez, la sangre de Cristo fue el costo, fue el precio para nuestra redención, valga la redundancia. Y no se valora lo suficiente la sangre. Incluso los mismos cristianos no valoramos. Yo mismo no la valoro cada día, la sangre de Cristo, derramada. Me refiero a la sangre como símbolo de la vida de Cristo. Porque a uno ven la sangre como un fetiche. Ah, la sangre. Y dicen en la sangre, es la vida de Cristo. Es símbolo de la vida. Y mucha gente, y comenzando con los cristianos, o nos llamamos cristianos y evangélicos encima, no valoramos
Los domingos de repente. Y de repente sábado en la tarde, pero en todos los días no sé si valoramos lo suficiente la sangre de Cristo. A mí me pasa, no la valoro lo suficiente. Y no sé si en mi hogar también pasa lo mismo. ¿Y cómo termina estos versículos? El 13 y el 14 dicen, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, miren, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hay citas bíblicas, está Números, por ejemplo, y todos estos textos del Antiguo Testamento que hablan de toda la parafernalia que había que desarrollar para conseguir pureza, digamos, de faltas. Y era una especie de redención externa. Y todo eso, esa parafernalia, dice el escritor, se usaba en el Antiguo Testamento para de alguna u otra forma agradar a Dios, estar en paz con Dios. Pero dice él, cuánto más el sacrificio de Cristo, la sangre derramada por Cristo Jesús, ¿correcto? Va a valer, va a servir, ¿sí? Incluso, miren esto, en el 14, para limpiar nuestras conciencias. En otro pasaje, cuando predicábamos, hacíamos la diferencia, ¿se acuerdan? Que el texto mismo bíblico lo hacía, en el sentido de que todos los sacrificios del Antiguo Testamento antes de Cristo tenían un valor, sí, eran necesarios, sí, pero eran insuficientes, no tenían la capacidad de dar paz de conciencia, paz interior. ¿Todo esto por qué? Porque todavía estaba pendiente el gran sacrificio que acá se menciona ya, pendiente que se derrame la sangre del hombre, con mayúscula, del hombre perfecto, del Dios incomparable a la vez, Jesucristo. Entonces, acá dice, esa sangre de Cristo en el 14 dice, es la única capaz de traernos paz del alma cuando le hemos fallado, cuando nos reconocemos pecadores. Entonces, hermanos, hermanas, amigos, esta mañana, el valor de la sangre redentora de Cristo y nosotros hoy. Como dije hace un momento, valoramos ese derramamiento de sangre. La gente común y corriente la valora. La sangre derramada jamás será olvidada. Y despreciada, más aún si es la sangre de Cristo Jesús. Vamos a avanzar. Versículos ahora 15 al 22. La sangre mediadora. Otra función. Voy a leer 15, que dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Hasta ahí entonces, ¿sí? Se habla de muerte, por ende se habla de sangre mediadora. Era indispensable. El papel de la mediación, que es otra forma de decir, el papel de la reconciliación es un papel fundamental en la Biblia y en la experiencia humana común y corriente. Yo he necesitado varias veces mediadores en el colegio para que hablen con el gringuito o la gringuita escocesa que no entendía que yo era
parece inteligente, pero era medio vago. Entonces, para que explique a la gringuita a alguien, tenía que venir un familiar mío que manejara el inglés bien y le explicara, no, este muchacho es, pero es bueno en el fondo, es bueno, bien en el fondo. Mediador, tenía que mediar por mí. Me acuerdo para declarar mi amor a Lili, a mi esposa, ¿no? Tuve que ir con mi papá. Yo ya era viejonazo. 28 años, no es broma, 28 años son cosas serias. Ya, ¿no? Bueno, de repente, pero 28 años. ¿Pero por qué tenía que ir con mi papá? Porque el que me recibiera era un senador de la República, su papá de ella. Pero un senador no como los de ahora, que son pues 100 comentarios. 100 comentarios 3 veces, 100 comentarios, ¿no? Pero eso ya, de ese, hablo de 49 años atrás, 50 años atrás. Hablar con don José Ferreira García, el primer político evangélico peruano, reconocido más que por los creyentes, por los no creyentes, como un personaje. ¿Qué le iba a decir yo? Palomilla de la Victoria. ¿Qué le podía decir? Así que mi papá era un hombre humilde, pero manejaba bien la sin hueso, o sea, hablaba. Sí, hablaba bien hablado. Y vamos, papá, vamos nomás. Eso sí, ponte presentable. Conseguí un ternito ahí que ya fui, pues. No se imaginan ustedes, creo que buena parte de mi caída de pelo comienza ahí. Porque era terrible, no. Yo no decía nada, pero estaba ahí sudando frío, y ya nos abre la puerta, abre Lili, contenta, claro, ¿no? Me imagino que estaba contenta. Entonces, y entramos, y don José todavía no bajaba él, ya sentados en la sala, y cuando en él baja el senador Ferreira. Y mi papá, don José, hermano José, eran creyentes, papá confianzudo, hermano José. Ya le ganó el vivo, ¿no? Ya, y entraron y se pusieron a conversar, yo estaba sentado ahí, se pusieron a conversar de la política. Y yo, bueno, ¿qué hice yo ahí? Cuando en eso, a los 15 minutos, don José dice, ¿y qué tal? Dice, ¿qué hace este joven aquí? Ay, Dios mío, terrible. Entonces, mi papá le dice, y a Nelson, dile nomás para qué hemos venido aquí. Me acuerdo lo que le dije, francamente, ¿no? En resumen, le dije así, don José, quiero decirle a usted que he venido a pedir la mano de Lili. Disculpe que para mí esta es la primera vez. Y el viejo me dice, y la última también, compadre. O sea, que es peor todavía. Ya no sé qué seguir diciéndolo. En resumen, lo que le dije, he venido a decirle que estoy interesado y amo a Lili al punto de me estoy loco, quiero casarme. Bueno, entonces, el mediador fue mi padre. Yo sin mi papá no iba a ir ni de broma, porque se sabe lo que se jugaba ahí. Si yo no salía la cosa, fácilmente podía estar en la comisaría. ¿Sí? No se puede jugar uno así nomás, ¿no? Bueno, y cada uno puede pensar en mediadores que ha tenido en la vida, para cualquier acto. En este asunto de la guerra o de esta Ucrania-Rusia, el gringuito Trump, ¿no? Quiere terciar, ¿no es cierto? Quiere mediar, ¿no es cierto? En este asunto de Estados Unidos con Venezuela, ya los chinitos se están diciendo, tranquilo, chinito, amigo de Venezuela, chinito, cuidado. O sea, necesitamos mediadores. Es una necesidad. ¿Cuánto más en la relación hombre-Dios? Hombre-Dios. Desde siempre se supo, desde siempre se requiere una mediación. Desde el proyecto del reino de Dios que se comenzó a gestar desde que Adán y Eva fallaron, ya ahí estaba ya
pensándose de parte de la mente fantástica de Dios en quién podría jugar el papel de mediador. En el papel de un mediador, indispensable, fundamental. Pero esa mediación no es una mediación así nomás. Se intentó hacer en el mundo hebreo con los sacerdotes, el sumo sacerdote, profetas, incluso los mismos reyes. Intentaron hacer de mediadores con Dios. Y algunos lo hicieron más o menos bien, pero más o menos. Más o menos muy bien, pero más o menos. Y para con Dios no es cuestión de más o menos muy bien, más o menos excelente, nada de más o menos. O es el mediador perfecto o no es. O no es. Todos los mediadores que hoy en día van a Dios o dicen que van a Dios, bíblicamente, si se puede decir, parafraseando el lenguaje popular, de arriba los sacan a patadas. Los botan. A Cristo Jesús le costó su sangre para tener y poder cumplir a carta cabal esa función de mediación entre Él y su pueblo, de su pueblo predestinado a la redención. Y claro, miren, hasta ahora seguimos queriendo recalcar el tema de la sangre. Es sangre, es sangre, es vida. Es vida la que está en juego aquí y es la vida de Dios mismo en Cristo Jesús. ¿Y cómo termina? ¿Cómo termina este? ¿Sí? Y habla obviamente de la figura del escritor del testador y el testamento. Dice, mientras está vivo el testador, el testamento no funciona. Obvio, es igual hoy en día. Pastor, me acuerdo de una familia en el sur, en La Molina, que me hablaba maravillas, y parece que era cierto. Tenían un papá, un padre, digamos así, o sea, como es idea común, ¿no? De varias familias, padres de varias familias, pero una de estas jóvenes iba a la iglesia Surco, una universitaria de la Universidad de San Martín, y estaba ella expectante de que el papá muera porque ya estaba en la herencia, que ella de los, por decirle, 30 viviendas que tenía, y eran ciertas, y habían 8 en La Molina, por lo menos 4 iban a ser de ella. Pero ¿qué era clave? ¿Qué era clave para que eso se concrete? ¿Qué era clave? Que muera, no ella, que muera el testador. Se alejó después, no sé qué lo que pasó, pero eran, y de las 4 yo conocí un terreno casa, y incluso dijo ella, ¿no? Con su mamá, pastor, si salimos con las 4 casas, esto vamos a ayudar a la iglesia. Yo estaba orando, Señor. No sé qué pasó después, ¿no? Bueno, y terminamos la segunda parte, vamos por favor, que dice 18, ¿no? Adelante, de donde ni aún en el primer pacto fue instituido sin sangre, primer pacto, y hemos hablado, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Moisés haciendo de mediador, pero ¿mediante qué? Sangre. Y desparramando sangre, no como ahora hacen los curitas, desparraman agua bendita y a uno mete en la cabeza, ¿no? Para que me caiga más, ¿no es cierto? Este es sangre. Dios, embarrado de sangre. Sangre. Y él dice, acá está. Ni en el Antiguo Testamento se escapaba la necesidad de la sangre. Y Moisés hacía de mediador, gran mediador. Casi perfecto. Ese casi era el problema. Con él como mediador y cualquier otro. Muy bien, y terminemos, vamos a la segunda parte, entonces, perdón. ¿Y qué más dice? 21. ¿Sí? ¿Qué más dice?
Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre. No se hace remisión de faltas. Ahí está, la sangre, la sangre, la sangre. Muy bien. ¿Estamos conscientes de eso? Pero mi pastor, una vez decía que mi pastor salió traumado. La pura sangre es eso. ¿Qué es esto? Sangre. Sí, sangre. ¿Han visto la Santa Cena que vamos a celebrar ahora? El mismo Jesús se encargó. ¿Y qué dijo del vino? ¿Qué dijo? Tomen vino, o el agua que es buena para la salud. ¿Qué dijo? No es que tomen mi sangre, esto representa mi sangre. Sangre. Se está recordando el precio, el costo de que tengamos vida. Es decir, que, miren, diciéndolo en sencillo para cualquier mortal común y corriente, no creyente, agnóstico, incluso ateo, teóricamente ateo, la sangre es fundamental, determinante para que la vida tenga significado. Para la Biblia, la vida tendrá significado en cuanto valoremos la sangre, y más aún la sangre de Cristo. En tu familia valoren la sangre de Cristo. Ay, pastor, que mi hijito, que mi hijita, que no sé cuánto, que mi suegra, que mi suegra. No, pero no es broma esto. Porque si vienen a la próxima predicación, que me toca a mí, supongo yo, ¿no? Ay, cosa seria. Yo quiero así humanamente, en confianza, no vengan. No vengan. Porque, caray, la sangre de Cristo, ¿se acuerdan como al comienzo de lo que dijimos en la introducción? La sangre derramada jamás será olvidada ni despreciada. Jamás. Eso dicen los pueblos cuando marchan por las calles. Y a veces no les falta razón. En el Perú han matado cualquier cantidad de gente y no pasa nada, entre comillas, por ahora, pero no va a ser olvidada. No. Los que piensan así están absolutamente, estúpidamente equivocados. Y menos la sangre de Cristo, mucho menos la sangre de Cristo. Porque de esa sangre va a dar cuenta incluso el Papa, el que se fue y el que está ahora. Y ni hablar de cada presidente, y ni hablar de los pastores y familias pastorales y los curas, primeros en dar cuenta de la sangre de Cristo. No es broma. Terminemos. Versículos que dice, vamos a ver un poco más rápido ya, ¿no? La sangre purifica. Miren, pues es necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Ahí está. Si la idea de los sacrificios del Antiguo Testamento eran, en el fondo, ideas purificadoras ante la santa visión de Dios, Él dice, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Purificación se requiere para entrar a la presencia de Dios. La idea de purificación es la idea de santificación, que es un proceso. Todos los días hay que lavarse la cara, todos los días hay que bañarse, aunque hoy no se ha salido una nueva idea. Acá hay médicos que después en confianza que ya no sé, hay que bañarse todos los días. ¿Qué es eso? Mi papá me daba látigo para que me bañe todos los días. Si el papá no, si la ciencia va a decir, ¿cuál ciencia va a decir? Hace 50 años yo no quería bañarme, porque en ese tiempo no había agua caliente sino más, agua fría. Me decía, como el soldado, y ¡fuá! ¡Fuá! Hasta cantaba coritos, sin ser creyente cantaba coritos. El frío. Lavamiento, purificación, santificación, la sangre de Cristo, símbolo, lava, limpia, santifica. Cuando Cristo entra al cielo y creemos en Él, prácticamente Él hace que aparezcamos ante su Padre, pero bañaditos como niña pancha. Fantásticos.
presentables. Me está tomando la última foto para la visa. Los Estados Unidos, qué gringuito, cuánta cosa piden, hasta me piden que cuál es mi chaplín. Sí, mi apodo. ¿Qué le pasa eso? Piden cosas así, ¿no? Y como hay que ir a los Estados Unidos para ver a los hijos, a los nietos, allá no importa, pum, le han puesto un chaplín. Y ahí no sé qué apodo me han puesto cuando era chico. Pero, y me tomó la foto. Y me arreglaban todo, de hombros para arriba. Y el caso mío, pues, es casi ya incurable. Pues, ¿qué mejor puedo salir? No puedo salir mejor, ¿no? Esto es lo que hay, ¿no? Pero no sé qué hicieron mis sobrinos, mi sobrina, no sé qué hicieron, me movieron. No sé si oraron para eso. No, la cosa es que cuando me vi en la foto, caray, por lo menos paso piola, ¿no? Paso piola. Adiós. Hay que presentarse limpios. Perdón, puros. Y felizmente que cuando Él quiere mirarnos, el Señor Jesús pone el pecho. Acá está. Pero ese no, ese soy yo. Él es de los míos. Mírame a mí, Padre. Tremendo. Tremendo. Tremendo, fantástico. La sangre de Cristo tiene una función purificadora, limpiadora, del alma, se quiere de nuestro espíritu. Terminemos, perdón. A ver. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Limpieza, ¿correcto? Miren esto, oiga. Miren esto es para llorar y gritarlo en la televisión cada domingo en la noche, que nos den un espacio y gritar acerca del valor, de la trascendencia del valor de la sangre de Cristo. Para un mundo como el que tenemos ahora, con iglesias, comenzando con iglesias que hemos abandonado realmente, en buena manera, en buena medida, lo que es realmente o quién es realmente Jesucristo. Hay pura religión, hasta religión evangélica, pero ¿dónde está Cristo realmente? ¿Dónde está? Lo que le costó para que nos presentemos limpios ante Dios. Ha sido su sangre, su vida. No es broma. No es broma. Yo me alegro verlos ustedes aquí. Hace un esfuerzo estar acá, me imagino, con el frío que hace. En La Molina hace un frío. Yo el viernes tuve que preguntar a varios jóvenes si hace frío o no, porque o me estoy muriendo, ¿no? Porque frío terrible. Y les felicito por estar acá. Pero no olviden que esto solamente es un cachito de lo que Él quiere todos los días de nosotros, que valoremos su sangre. Y la única forma de valorar su sangre es dejar que su Espíritu Santo more en nosotros y nos use para su gloria y honra, sirviendo especialmente al prójimo. Muy bien. Y ya. A ver, entonces, ¿qué dicen? Miren el 27 y 28, qué cosa. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahí busquen en casa Génesis, busquen en casa Génesis 19, 18. 19, 18. Tengo varias citas, pero para no perder la dinámica, acá está, eso gran, porque a mí mismo me impresiona. El 19, 18. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está. Génesis, perdón, 3:19. 3:19. ¿Sí? Pero ¿qué está diciendo allí? En otras palabras, el escritor bíblico. Del polvo viniste
y al polvo vas. Y dice los comentaristas bíblicos, dicen, ahí está el decreto. Está decretado. ¿Quién no decretó eso? La ciencia médica. ¿Quién no decretó? ¿Quién no decretó? ¿Ah? Yo me imagino, semanas antes de que Vargas Llosa, este gran peruano ilustre, no cristiano, no creyente, al parecer, no soy nadie para decir que de repente en el último momento, no sé, yo no soy Dios para saber eso, pero me imagino que él y su familia, que no puedes morirte, no vas a morir, sí, no voy a morir, no quiere morir, no. Y me imagino que han habido hasta alaridos, que eso no sale en la prensa, son cosas íntimas. ¿Quién se quiere morir? Y más aún un no creyente, ¿quién se quiere morir? Bueno, el suicida, bueno, pero ¿quién se quiere morir? No creyente. Me imagino al mismo Fidel Castro, con toda la ciencia, comunistas y no comunistas, no creyentes, el mismo Trump, no sé si es una noticia falsa o no, a veces veo eso por las redes sociales, dice que Trump no sabe si va a ir al cielo. Bueno, ya es un avance, ¿no? Que se pregunte eso, ¿no? No sé si voy a ir al cielo, dice el gringo. Chistoso, ¿no? Hermanos y hermanas, está decretado a los hombres que mueran una vez. Pastor, pero ¿no les parece también eso de la reencarnación? ¿No les parece interesante? Que mueran una vez y después el juicio. ¿Y cómo termina? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Para salvar a los purificados. Para salvar a los santificados. La sangre de Cristo tenía también esa función de purificación. Resumiendo, entonces, ¿se acuerdan? La sangre de Jesucristo jamás será olvidada y mucho menos despreciada. Mucho menos. En otras palabras, todo ser humano, comenzando con los que nos llamamos de iglesia, vamos a rendir cuentas. ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos con la sangre de Cristo? ¿Cuánto hemos valorado la sangre de Cristo? ¿Cuánto? En su función redentora, en su función mediadora, en su función purificadora. Y eso lo sabe Dios. ¿Hasta qué punto esa valoración de esa sangre de Cristo se ha manifestado en nuestro testimonio diario? En nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de compromiso con el país y sus problemas terribles y espantosos de corrupción e injusticia. Que Dios bendiga su palabra.